Bueno, colegas, vamos a usar entonces este plano como ejemplo para generar un informe. Entonces, lo primero que recomiendo es que el plano, bien sea que lo descargan o que lo están desarrollando y lo quieren guardar, guardarlo en una carpetita. Por ejemplo, acá lo tengo en plano diseño, una carpeta que creé para guardar todo lo que tenga que ver precisamente con este plano. Entonces, ahí le damos guardar. Y la recomendación es que cuando descarguen la galería de formas, estamos aquí en la pestaña diseño de planta SLP, por aquí tenemos la galería de objetos MS Visio. Es una galería que yo les diseñé para que les facilite el trabajo. Normalmente lo que hago es solicitarles que lo diseñen, pero como no hemos tenido, ya no tenemos posibilidad de trabajar en este tipo de cosas en horas prácticas, entonces ya se las definí, se las diseñé. Hacemos lo mismo, descargamos la galería en la carpeta plano diseño. Ahí lo tenemos. Pues lo que hay que hacer ahora es ir a nuestro archivo de Microsoft Visio. Vamos en la ventana de formas. Si ustedes no ven esta ventana de formas, como siempre les digo, todo lo que no se vea o que se vea diferente va a ser por vista, y en panel de tareas tiene que estar activo formas. Sobre esta pestaña, sobre esta panel, vamos a darle clic en más formas y abrir galería de símbolos. Pues vamos a buscar la carpeta plano diseño y ahí tenemos la galería que acabo de descargar de Moodle. Le damos a abrir y ya nos aparece acá. Por ahora no nos vamos a meter con los iconos que hacen parte del diseño en cuanto a máquinas. Lo que sí necesitamos es el segmento. Este segmento lo diseñé y lo agregué a la galería para facilitarles una serie de situaciones. Si yo agarro el segmento y lo ubico en el archivo, en el plano, me aparece solicitando una cierta información. Por ejemplo, voy a trabajar con un producto que se llama P1. Voy a definir como cantidad 100, lo voy a dejar así, ya se fue con ese número, simplemente lo modifican si lo necesitan. Origen del segmento voy a poner materia prima y el destino producto terminado. Vamos a poner como costo unitario 50 pesos. Este es el costo de mover cada unidad de producto P1 por cada metro que se mueva. Ahí está, pesos por unidad metro. Está definido acá en la descripción de la petición de datos. Yo le doy a aceptar. Y ahora lo que viene es trabajar con la ubicación del origen y el destino. Para ello yo recomiendo algo, y es aprovechando la estructura de capas, ocultar todas las capas que estén dentro de las áreas que definen los centros de trabajo. Eso para que los controladores de forma que queden sean solamente los de los recuadros que aparecen en el plano definiendo el área de cada centro de trabajo. Entonces ya vamos a hacer esto. ¿A qué hago referencia con los controladores de forma? Todo objeto que se ubique dentro de la plantilla de trabajo, por ejemplo voy a hacer un pequeño rectángulo, al ubicarlo en la plantilla tiene una serie de controladores de forma. Como lo pueden ver, son esos pequeños círculos que, como ustedes bien saben, son los que permiten agrandar, achicar, cambiar formas y demás. Por ejemplo, aquí aparece uno en el centro, que es el controlador de rotación. Es el eje o el centro de rotación del objeto cuando yo activo esa opción de rotar. Esos controladores de forma se pueden activar como opciones de pegado o de conexión entre puntos de conexión. Entonces, si ustedes observan, voy a tomar el segmento que les he diseñado y lo voy a acercar a cualquiera de las áreas de trabajo que están delimitadas. Si ustedes observan, aparece un botón verde y dice pegar a controlador. Por aquí también, que es el de agrandar hacia la derecha. Por aquí es el de agrandar desde la esquina. Pero el problema es que si voy a buscar el centroide de este rectángulo, voy a hacerlo con Z1 que está más claro, fíjense la cantidad de controladores que hay porque todos los objetos lo tienen. Entonces va a ser difícil saber de toda esta, incluso el texto, el cuadro de texto que aparece ahí como CT1 tiene sus propios controladores, y fíjense que el origen del segmento busca conectarse con todos ellos. Entonces, si necesito el centroide del cuadradito, del rectángulo que delimita el área de trabajo, pues va a ser complicado. Entonces, por eso recomiendo, antes de empezar a trazar el recorrido del producto, en la ventana de inicio,
capas, propiedades de capas, desactivar las capas máquinas y operarios. Está bien, si son máquinas y operarios, le doy a aceptar y fíjense que se ocultan. No es que les haya borrado, simplemente utilizando las propiedades de capas les he dicho que se oculten. Luego, voy a correr este texto de acá para que tampoco me impida aquí encontrar el centroide. Con eso ya entonces empiezo a trabajar con mi segmento. Entonces voy a suponer que esto es la máquina 1, de tal manera que como este segmento lo configuré, voy a buscar el centroide, por ahí aparece, miren, pegar a controlador, y lo llevo al centroide de la máquina 1. Con eso ya tengo aquí la distancia recorrida desde materia prima hasta la máquina 1. Para observar qué datos son los que se están guardando ahí, voy a Vista, Panel de Tareas y activo la opción Datos de Formas. Con eso podemos observar, voy a ampliar un poco esto, que el objeto que tengo en este momento seleccionado, que es el segmento que acabo de hacer, me recuerda lo que yo digité, el producto 1, son 100 unidades que se mueven. Esto pues obviamente en el taller es lo que corresponde a la demanda proyectada. El origen del segmento, punto final de segmento. Estos son campos que yo configuré para que los tome directamente del sistema, entonces yo no tengo que digitar aquí 6.10, él de una vez me mide y me reporta en esta estructura de datos el 6.10. La distancia total es una operación que ya está programada, es 6.10 multiplicado por la cantidad. 6.10 es lo que recorre un solo producto, pero como tienen que hacerse 100 productos, pues eso reporta 610 metros. Si cada metro por producto cuesta 50, pues mover un producto desde materia prima hasta la máquina 1 va a costar 50 por 6.10 metros, entonces sería 305 pesos. 6 por 5, 30, sí está bien, 305. Pero como son 100 unidades, el costo total del lote en cuanto a movimiento sería esta cantidad. Estas son operaciones que ya están programadas en esta herramienta segmento. Otra recomendación, como el segmento que acabo de hacer ya está configurado en cuanto a tipo de producto, cantidad y otra serie de cosas, y además tengo que seguir haciendo el recorrido de este producto, entonces mientras sea el mismo producto, yo no voy a sacar el segmento desde la galería de formas, sino que voy a copiar y pegar el que tengo acá. Una forma fácil es seleccionarlo y sin soltar el ratón, oprimiendo la tecla Control, arrastrarlo hacia un ladito, soltar el ratón y luego soltar la tecla Control. Es el equivalente a Control C, Control V, como les parezca y como les quede más fácil. Lo único que tengo que cambiar acá entonces es el origen y el destino. Este segmento va a ir desde MP, fíjense que me quedó mal, aquí puse PT y es M1, yo debería poner era M1. Ya ahorita lo corrijo y de paso les explico cómo se corrige. Entonces el origen va a ser en la máquina 1 y el destino va a ser en la máquina 2. Y le doy a aceptar. Pues ubico el origen aquí en el punto de conexión y el destino, supongamos que este es el área de máquina 2 en el punto de conexión. ¿Qué voy a hacer? Voy a seleccionar el primer segmento. Recuerden que puse PT en destino, pero aquí es tan sencillo como hacerle clic en este panel. Todo lo que hay aquí se puede modificar así como lo voy a hacer. Esto va a la máquina 1. Por supuesto que hay cosas que no debería modificar, por ejemplo, lo que sale aquí es la distancia, pero realmente ahí es una fórmula que toma la longitud del segmento en el plano. Entonces este no se modifica, la distancia total tampoco, porque es una operación matemática entre la cantidad y la distancia. El costo unitario sí, recuerden que lo pide el segmento, lo voy a recordar, yo arrastro y suelto y fíjense que el costo unitario lo pide. La idea es que lo que yo puedo modificar es, o debería modificar, es lo que se pide acá, que es de usuario. Lo demás, como distancia total, costo total por unidad y costo total de segmento, no debería modificarse. ¿Listos? Entonces voy a borrar este, continúo, voy a hacer todo el recorrido del producto 1 hasta llegar a producto terminado.
este arranca en M2, va a M3, hago la conexión, voy a suponer que estos son las M3, voy a poner el M3, M4, M3, M4, y para no extenderme, entonces cancelar, copié más de lo que debía, voy a borrar uno, voy a poner este que va de M4 a producto terminado. Voy a poner cualquier punto acá porque el producto terminado debería hacer un rectángulo y buscar el centroide. Entonces este segmento, fíjense que olvidé cambiarle acá, entonces lo hago aquí, de M4 a PT. Perfecto, con eso ya tengo el recorrido del producto 1. Recomendación importante, seleccionar lo que acabo de hacer, debía haberlo hecho al comienzo, ahorita lo hago con el otro producto, pues no hay problema, ya lo hice, selecciono los 1, 2, 3, 4, 5 segmentos y voy a ir a inicio y voy a ir a capas y voy a asignar una capa. Voy a decir que es una nueva y le voy a llamar producto 1 y le doy a aceptar. Con eso yo puedo hacer lo siguiente, si voy a inicio, capas, propiedades, busco la que se llama producto 1 y le digo que no me muestre nada, aplicar, aceptar, la escondí para que me quede fácil seguir construyendo los demás productos. Por ejemplo, voy a hacer un producto 2, voy a arrastrar, entonces la primera parte es diligenciar la información, como este es el primer segmento, hay que diligenciar todo, vamos a suponer que aquí la cantidad son 200, y el origen va a ser materia prima y vamos a suponer que este va a M2, no pasa por M1. Vamos a poner que el costo unitario no sea 50 como el anterior, sino 20 y le doy a aceptar. Antes de copiar, pegar, voy a ir a inicio, capas, asignar capa, nueva y voy a poner producto 2 de una vez. Producto 2. Le doy a aceptar, aceptar. Y empiezo con el trazado. Entonces voy a poner de M1, perdón, de materia prima a M2. Arrastro suelto, control C, control V, voy a poner de M2 a M3, voy a hacer una secuencia parecida al otro en una parte, M2, M3, voy a hacer M3, M4, M3, M4, voy a hacer uno diferente, voy a poner M4, M5, ahí lo tenemos y terminemos M5 PT. Digamos que no son más PT. Perfecto. Veamos algo para verificar si se hizo bien. Vamos a inicio, capas, propiedades de capas y busquemos producto 2. Aquí lo tengo, producto 2 y le digo que no me lo muestre. Le digo aplicar y fíjense que como le asigné al primer segmento la capa producto 2 y los demás segmentos los hice copiando, pegando, ellos ya se llevaron esa propiedad. Entonces ya no tuve que hacer como en el anterior, en el producto 1, que cuando terminé me tocó seleccionar cada segmento e ir y crearles capas. Con eso pues se agiliza un poco más el asunto de la asignación de capas. Como voy a seguir trabajando con los segmentos y los recorridos, pues voy a dejar máquinas y operarios ocultos. No me interesa tenerlos ahí porque necesito establecer ya una serie de valores que tienen que ver con los consolidados de esos recorridos. Entonces, algo adicional, yo puedo ponerle, por ejemplo, al producto 1, y esto es solo para efectos visuales, no tiene que ver con que le cambie las propiedades al segmento, solamente es una capa
que se llama producto 1 y voy a decirle que esa capa producto 1 tiene un color específico. Por ejemplo, vamos a ponerle un color azul. Y al producto 2 selecciono la capa producto 2 y a esa capa le ponemos, qué sé yo, un color, puede ser verde, con lo que si yo le digo que me muestre las capas nuevamente, producto 1 y producto 2, le voy a aplicar, pues ahí se ven los recorridos. Pues aquí se ve la que quedó encima, la de azul está debajo de la verde y por eso se ve con ese tono como medio más verde que azul. Le doy a aceptar. Es recomendable estar guardando porque en estos procesos suele suceder que la memoria del computador como que se enloquece a ratos. Entonces me parece que la aplicación no responde. Perfecto, entonces con eso hecho vamos a ir a generar el informe. Entonces, como ya guardé, podemos ir a revisar y aquí tenemos el icono de informe de formas. Algo bien importante para generar estos informes es tener claridad de exactamente qué campos son los que debo seleccionar en el informe. Esos campos son de la base de datos, de la estructura de datos de los objetos. Por ejemplo, si yo selecciono uno de los segmentos, esta es la lista de campos que tengo del segmento. Tengo que tener claridad de exactamente cuáles son los campos que voy a requerir. Yo siempre prefiero tener a mano la lista para que cuando yo vaya a seleccionar los campos no vaya a seleccionar los que no correspondan porque me dañan el informe. Si ustedes observan, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 campos, pero si vamos, qué sé yo, seleccionamos una máquina, esta máquina tiene 3 campos, nombre, largo y ancho. Voy a generar el informe es de los segmentos, entonces son estos los campos que tengo que seleccionar. Vamos a revisar informe de formas. Aquí tenemos una lista de formas ya predefinidas, están guardadas en una carpeta específica del Office. Estos informes se generan automáticamente y se instalan con la instalación del Visio. Pues aquí lo que necesitamos es uno nuevo y acá aparece si es de todas las páginas, de la página actual, o yo podría haber seleccionado los segmentos y generarles un informe a solamente los segmentos, pero es más trabajo, entonces le voy a decir que todas las formas de la página actual, le doy siguiente y aquí es donde aparecen los campos. No sé si se han percatado que yo todo lo escribo en mayúscula y eso tiene una explicación muy clara, y es que todos los códigos de programación, por ejemplo, como aquí que los códigos de campo de Visio, casi todo viene en minúscula, entonces es muy fácil si yo hago todo en mayúscula detectar que es lo mío. Por ejemplo, aquí empezaron a aparecer, entonces cantidad hace parte de los campos, mírenlo acá, aquí aparece cantidad, costo total de segmento, costo unitario, costo total por unidad, destino. Distancia origen destino debe ser de algún otro segmento que estuvo previamente utilizado en este archivo, porque aquí no aparece. Distancia recorrida, distancia total también, sigo bajando. Largo no, porque ese es de las máquinas. Nombre tampoco, origen del segmento sí. Producto también, referencia no, quizás es de algún otro segmento que se había utilizado y este segmento tampoco. Entonces, mucho cuidado porque debo seleccionar solo aquellos campos que corresponden al objeto de los que yo quiero hacer el informe. Entonces, con esto le damos siguiente. Aquí le podemos dar un nombre, por ejemplo, puede ser recorridos. Siguiente. Le vamos a dar acá informe recorridos. Yo puedo guardar ese informe en un archivo, la extensión es BRD. ¿Qué sentido tiene? Pues que yo puedo abrir después en otro plano diferente este mismo informe abriéndolo desde la carpeta donde está guardado. Aquí por ejemplo está en usuario, informe recorridos, BRD. Si yo abro otro plano que no es este, podría generar el informe abriendo este archivo. Entonces lo voy a dejar guardar en este dibujo y le doy finalizar.
Una vez finalizo, aparece entonces dentro de la lista de informes que ya estaban predefinidos, aparece el que acabo de crear, informe recorrido, fíjese en mayúscula, es fácil detectarlo en la lista. Lo selecciono, ahí está seleccionado y le doy ejecutar. Me da opciones de generarlo en Excel. En una forma de vicio, pues me generaría una tabla aquí sobre un archivo, sobre una hoja de estas, o en un formato HTML o XML. Entonces aquí le doy en Excel y le doy a aceptar. Simplemente abre un archivo en blanco sin nombre y me genera el informe. Por aquí ya se me generó, lo voy a ubicar en la pantalla. Hay una situación, ya les había comentado creo, y es que cuando uno arrastra objetos que tienen estructura de datos, los ubica y luego los borra, igual él guarda esa información así el objeto se haya borrado. Claro, como el objeto ya no existe, entonces lo que deja es un registro en blanco. No he logrado establecer la forma de limpiar ese tipo de cosas, pero entonces, mientras tanto, pues lo que hay que hacer es buscar dónde está la tabla generada, por acá, y todo esto es basura, hasta acá. Fíjense que esto es basura, algunos segmentos que tal vez tienen por ahí esos campos, y ya. El que realmente me interesa es este, recordemos que eran 100 en cantidad, miren acá, y 200. Y por aquí debe estar el producto. Producto 1, producto 2. El orden en que aparece obviamente se puede modificar cuando se crea el informe. Yo puedo ingresar y darle un orden, por ejemplo, que producto me aparezca en la primera columna, la cantidad en la segunda, etcétera, etcétera. Aquí no me interesa porque lo que viene es manipular estos datos para los informes que me interesan, particularmente las matrices de las que hacemos referencia en el taller de diseño, en el proyecto de diseño. Entonces, lo que voy a hacer es ir en la cinta de opciones insertar, hago clic en tabla dinámica, verifico que seleccione las celdas que corresponden, ahí ya se ve que están seleccionadas las que necesito. Y le voy a decir que en una nueva hoja de cálculo, aceptar. Y ya, puedo manipular lo que quiera. A manera de ejemplo, podría poner, por ejemplo, origen en las filas y destino en las columnas. ¿Qué quiero? Cantidades. ¿Cuánto se mueve? ¿Cuántas unidades se mueven de origen a destino? Voy a arrastrar cantidad y voy a poner acá en este espacio de datos los valores. En este momento está calculando y está presentándome en la tabla la sumatoria de las cantidades. Eso es correcto porque, por ejemplo, desde M1 hasta M2 solo se mueve el producto 1 con lo que la cantidad son 100. En cambio, de M2 a M3 coinciden producto 1 y producto 2. Recordemos que producto 1 son 100, producto 2 son 200, entonces aquí me dice que en total se mueven 300 datos. Recordemos que los segmentos también tienen unos campos que yo les creé con unas operaciones matemáticas. Por ejemplo, el costo unitario sabemos que es de 50, si mal no recuerdo, para el producto 1 y de 20 para el producto 2. Voy a quitar suma de cantidad de acá y voy a poner costo unitario. Y fíjense que aquí sale 50 porque es solo producto 1. Y aquí me dice 70 porque dice si se mueve producto 1 y producto 2, pues el producto 1 se mueve 50, el producto 2 son 70, pero recordemos que estos son unitarios. Es decir, no tiene sentido porque esto es por metro. Si yo quisiera un consolidado, pues haría esto, pero no tiene mucho sentido. Este significa cada producto, cada metro que se mueve cuesta 50 y aquí dice cada producto que no es uno sino el P1 y P2 en conjunto serían 70. No tiene mucho sentido, entonces la quito. En cambio, el que sí tiene sentido es el costo total por unidad. ¿Qué hace esto? Pues multiplica la distancia que recorre el producto por el costo unitario en pesos por metro. Entonces me da en pesos por unidad. El más importante, este podría servir para algo, pero el que es de verdad importante es el costo total del segmento, que usted tiene mal escrito acá total, ustedes lo arreglarán.
Costo total del segmento, este es el de verdad importante porque es una de las matrices que tienen que reportar. Una matriz es las cantidades y otra matriz es el costo total. Esta luego se tiene que llevar a la última matriz del informe de la etapa A, que es sumar la diagonal inferior a la diagonal superior. Con esto, pues entonces ya tenemos de manera muy sencilla y sin necesidad de digitar cifras y de hacer cálculos, el mismo Visio me reporta eso. Por supuesto hay que planear muy bien porque los campos de los objetos se deben configurar antes de empezar a replicarlos. Si yo ya repliqué 200 objetos acá y tengo un error en un campo, en un cálculo, me toca borrarlos, arreglar el original, que es el que normalmente uno se lleva a las galerías de formas, y volver a replicarlos, porque cambiar los campos a veces es complicado. Como los segmentos tienen todos los mismos campos, en este caso yo podría cambiarlo, entonces voy a intentar hacer algo. Y es que voy a ir a inicio, capas, propiedades, ocúltame máquinas y ocúltame operarios ya están ocultos. Y lo que voy a hacer es, pues voy a decirle que me oculte, creo que esto tiene un campo también, una capa. Me oculte los, ¿dónde están? Aquí dice delimitación centros de trabajo. Sí, entonces es más fácil, porque ahora lo que voy a hacer es tomar todos los segmentos. Pues lo ideal sería ocultar absolutamente toda la pantalla. Ustedes lo van a poder hacer en este ejemplo no, porque el plano que yo tengo acá no tiene capas en los otros objetos. Ahí supongo ya recogí todos los segmentos. Todos los segmentos son uniformes en cuanto a la estructura de datos, con un solo segmento que tenga una estructura diferente o que tenga un texto o una sintaxis diferente, por ejemplo, que aquí diga distancia total sin espacio, ya es un campo diferente, no lo reconoce y ya no se puede hacer lo que voy a hacer. Me refiero a que voy a hacer menú contextual sobre un segmento, ya están todos seleccionados. Clic derecho significa eso. Voy a datos, definir datos de formas. Y fíjense que aquí me aparecen todos los campos creados en la estructura de datos. Por aquí dice costo total segmento, lo voy a corregir, total, le doy a aceptar y hago clic afuera. Entonces voy a verificar, selecciono este segmento, dice total, ¿dónde es? Aquí, costo total segmento, este dice costo total segmento, fíjense que se cambió a todos. Eso porque todos tenían exactamente la misma estructura de datos. Claro, lo ideal es que ustedes lo hagan antes de empezar a hacer el trazado para que no tengan después que seleccionar todo y hacer ese cambio. ¿Cómo lo harían? Pues mire, arrastran el segmento. Antes, de hecho, háganlo en una hoja limpia, si se quiere, para no contaminar de más datos blancos esta hoja. Recuerden que eso se va guardando. Arrastro suelto, no le pongo nada. Le hago menú contextual a ese segmento, clic derecho, datos y definir datos de formas. ¿Qué hago? Por aquí en cantidad dice 100, yo le borraría porque es que cuando arrastre cada producto tiene sus propias cantidades, es mejor dejarlo en blanco. Y voy a donde está el error, total. Recuerden que le cambié los que tenía acá ya puestos en los recorridos, pero el segmento original de la galería no lo he cambiado, entonces lo corrijo a total, aceptar y ojo con lo que viene, arrastro el segmento y lo suelto en mi galería. Me dice que es de solo lectura, que si lo deseo modificar para que sea editable, le digo que sí y se me agrega como Master 59. ¿Qué hago? Pues borro la otra. Antes de hacerlo le doy doble clic para darle control C al nombrecito, luego le digo suprimir, voy al Master 59 que se creó, le doy doble clic, le doy pegar el nombre o si quieren pues lo escribo, segmento y ya. Ahora cuando hagamos nuestros recorridos, nuestro segmento tiene esa corrección, aquí dice total, ya no dice total. ¿Listos? Perfecto, entonces con eso yo creo que ya hay suficiente ilustración para el desarrollo de la actividad.